Hola estudiantes, bienvenidos a la clase número 4 de nuestra asignatura de microbiología. A continuación les voy a compartir el archivo para que empecemos a hablar entonces de este interesante tema. Bien, estamos a punto de ver la proyección. Ahí ya está compartiendo y a ver si logro mover esto y que puedan ver la pantalla completa en este preciso momento. Bien, entonces el tema de patogenicidad es muy importante en microbiología clínica, puesto que de esta manera nosotros podemos saber y precisar cómo es que las bacterias y los microorganismos en general nos causan enfermedad. Los conceptos relacionados con este tema son varios y hay varios que son sinónimos. ¿Ya? Varios de ellos empiezan con el prefijo pato. ¿Se fija? Patógeno, patogenicidad, ¿ya? Bueno, el microorganismo en cuestión es el patógeno. Cuando en el lenguaje clínico uno dice el patógeno de una enfermedad, se está refiriendo al microorganismo. Y la patogenicidad es la manera en que este microorganismo genera un daño en el hospedero, en el hospedero. O sea, es la capacidad de hacerlo, es cómo comenzarlo. Por eso lo de Génesis, ¿no? Génesis es comienzo. Nosotros hemos tocado este tema con anterioridad en la parte de clasificación. La clase de clasificación ya mencionó un criterio de clasificación, el quinto en particular, desde el punto de vista de la patogenicidad o de lo patógeno que es. ¿Se acuerdan? Y ahí vimos que habían tres condiciones en esa diapo. Ya, primero hablábamos de aquellos que no tenían ningún interés por causarle daño al ser humano. Ya, y esos estaban en el grupo de los saprófitos, ¿se acuerdan? Y luego hablamos de patógeno estricto, o primario, o clásico, como dice acá, que son aquellos que siempre nos generan enfermedad. Y luego hablamos del patógeno oportunista, ya que es aquel que cuando encuentra la ocasión hace el daño. También dijimos en esa clase, y ahora lo reiteramos, es que generalmente el patógeno oportunista debe esta característica a que se encuentra en un medio distinto al cual está acostumbrado a ser comensal o incluso mutualista, como parte de nuestro microbioma. Ya que duda cabe que la Escherichia coli, reubicada desde nuestros intestinos hasta una herida o en el árbol respiratorio, puede causar una enfermedad importante. O el mismo aureus, que vive en muchas partes, puede verse atraído a comenzar un proceso patogénico debido a que hay ruptura en la barrera de la piel, por ejemplo. ¿Ya? Son todos ejemplos de patógenos, digo, oportunistas. Ahora, otro concepto que me es muy importante transmitirles es lo que llamamos virulencia. ¿Y qué es la virulencia? La virulencia es la capacidad relativa que tiene un microorganismo de generar daño en el hospedero. ¿Ya? Es algo así como medir la potencia patógena. Eso es la virulencia. Y se habla bastante de este término en el lenguaje clínico. Incluso no destaco que ustedes ya lo hayan escuchado antes, ya que se habla de que un germen es muy virulento, ¿cierto? Y piense usted, si digo virulento, estoy hablando de que es muy dañino. Ahora, vale la pena destacar que la virulencia puede ser de cualquier microorganismo. A veces uno lo asocia solo con virus, pero no es así. Ya no es así. En realidad la raíz etimológica que se ocupó es la misma, pero una bacteria, un hongo, un parásito y por supuesto los propios virus pueden ser virulentos o más o menos virulentos. Ahora, ¿cómo adquieren esta virulencia? ¿O qué determina que ellos sean virulentos? Bueno, los factores o determinantes, ya que vamos a decir que son componentes de distinto tipo, ¿ya? Vamos a ver al final de la clase que hay tres criterios, estructurales, enzimáticos y toxigénicos, que son los que nosotros vamos a estudiar, responsables de la virulencia. Entonces a eso le llamamos factores.
Y por cierto que los factores determinan que la virulencia sea relativa, ya porque la virulencia es relativa. Acuérdense, un microorganismo que está acá en mi casa es muy distinto al que está en el hospital, ¿ya? Y eso se debe a que uno es cero virulento, o muy poco, y el otro es tremendamente virulento, aunque pueda ser la misma bacteria, la misma especie, ¿ya? Eso se debe entonces a esta capacidad relativa antes mencionada. Ahora, en ese sentido, conocer los factores de virulencia es vital. Y esta clase está destinada a que ustedes puedan tener un esquema de clasificación de, de cómo aprenderlos en el fondo. Y además, con esta lámina les aprovecho de decir que ustedes se han ido entrenando a medida de que han ido avanzando las clases para poder entender cuáles son estos factores de virulencia. De hecho, cuando revise esta lámina en detalle, ¿cierto? En su estudio, ahora mismo que la está viendo, se va a encontrar con que ya hay elementos que nosotros hemos nombrado, incluso profundizado desde otro punto de vista. Bien, ahora, consideremos algo también. Una bacteria o cualquier microorganismo puede ser muy virulento o medianamente virulento, lo que sea. Pero eso no quiere decir que no se tenga que enfrentar a nuestra resistencia, digamos. Cuando digo resistencia, en este caso me estoy refiriendo a alguien que le pone la raya, el freno, digamos, que le dice, párale, no, no puedes venir acá y hacer lo que tú quieras. Bueno, ese párale está dado por el sistema inmunológico que los humanos poseemos. Bueno, los humanos y muchos seres vivos. Digo humano porque eso es lo que nos importa a nosotros hoy, ¿no? Bueno, es solo cuando los mecanismos inmunológicos, ya sea innatos o específicos, como está aquí en la lámina, son superados, recién ahí podemos decir que el microorganismo postula a causar una infección, ¿ya? Postula a causar una infección. Eh, en realidad, la mayoría de las veces esto no ocurre. No ocurre. El mismo microorganismo que podemos tener como colonización de nuestra microbiota o la aportación de patógenos o patógenos que nos llegan por un tercero que actuó como una especie de vector del patógeno, un fómite. ¿Ya? Estoy aprovechando de nombrarles conceptos que son importantes en una carrera de salud. Bueno, para que vaya y genere el daño, tiene que entonces encontrarse con este sistema inmunológico que recién al ser superado logra generar un proceso infeccioso o una infección. ¿Qué vendrá después? La enfermedad infecciosa. Que a propósito, que a propósito, también aquí hay algo que decir. No siempre es lo mismo. ¿Ya? Que una persona esté infectada por un microorganismo no quiere decir necesariamente que esté enfermo. Puede estar infectado, pero no enfermo. ¿Bien? Ya voy a explicar eso en un ratito más en la definición. Ahora, para que esto ocurra, o sea, para que esta parte de nuestro esquema ocurra, bueno, hay etapas entonces que el microorganismo debe cumplir. Bien, ahora, ¿cuál es la primera etapa de una infección? Esto es muy importante en patogenia. La primera etapa es la adherencia, ¿ya? Es tan importante que hay una frase clásica para referir esto, ¿ya? Que es muy sencilla, ¿no? La frase es, si no hay adherencia, no hay infección. Así de simple, ¿ya? Es por eso que yo les mencioné en la clase de estructuras que las fimbrias eran tan importantes en las ciencias microbiológicas. Por ejemplo, ya si antes se le daba poco valor, digo décadas atrás, ¿cierto? Se le daba poco valor a las fimbrias, ahora se sabe que son estructuras tremendamente relevantes, así como cualquier otra vecina, ya que son estas moléculas que justamente generan esta primera etapa en la infección y que le permiten, como lo vamos a ver en un esquema más ratito, asentarse en el tejido susceptible, proliferar, hacer una proliferación local, esto que tiene que ver con crecimiento, ¿no?
¿ya? Igual que en la clase en que estuvimos analizando el crecimiento bacteriano, proliferar y con ello, gracias a la producción de toxinas y enzimas, como vamos a ver que también son factores de virulencia, hacerle daño a ese tejido, ¿ya? Lo que dice ahí un daño tisular. Ahora, este daño tisular puede ser seguido por una invasión, ¿ya? Y ahí tenemos en amarillo de que la bacteria ocupará invasinas para hacerlo, ¿ya? Y eso se va a traducir enseguida en una infección eh, que desencadena incluso una enfermedad infecciosa, ¿no? ¿Se fijan? Ahora, por lo general la enfermedad se asocia con la aparición de signos y síntomas. Ya signos son todas aquellas cosas que se pueden medir en el paciente y los síntomas son aquellos que el paciente refiere. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo se avanza esto? Ahí está. Ya, acá entonces tenemos otra forma de explicarlo, ¿cierto? Una bacteria patógena o un microorganismo patógeno se va a multiplicar en el hospedero y si después de todo eso se generan signos y síntomas, estamos frente a una enfermedad sintomática que podemos llamar infecciosa, ¿ya? Eh, o bien al revés, pues, puede que esté infectado, pero que no manifieste ni signos ni síntomas y ahí solamente hablamos de infección, ¿ya? Aquí tienen las definiciones. Ahora, me gustaría que en unos segundos pensaran si conocen alguna enfermedad que se caracterice por no tener signos ni síntomas, ¿ya? Y que ustedes sepan de que incluso se puede hablar de que esa persona está infectada, ¿ya? Dicho de otro modo, ¿les ha pasado alguna vez que saben que alguien esté infectado, pero, pero que esa infección no le esté dando ningún signo ni síntoma? Hay enfermedades clásicas para eso. A ver si piensan alguna en estos segundos. Ya, perfecto. Por lo general, con mi experiencia en clase, el estudiante lo primero que piensa es en el VIH, en el virus de inmunodeficiencia humana, que cuando se manifiesta una década después de la infección, una década después, si es que no hay tratamiento, claro, más o menos una década, recién ahí la persona tiene SIDA, que es esta sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Lo vamos a ver en las enfermedades virales. Ahora bien, también hay algo que quiero aprovechar de decirles, aunque aquí me empiezo a escapar un poquito de la microbiología, pero me interesa anclarlo porque creo que les va a ayudar para comprender mejor los procesos fisiopatológicos que van a estudiar en el futuro. ¿Ya? Tampoco me voy a explayar mucho porque, bueno, ya habrá una asignatura que lo hará, pero fíjense ustedes que los mecanismos de patogenicidad de las bacterias y de otros microorganismos están en manos justamente de esta invasividad de la que hablamos, ¿cierto? O sea, esta capacidad de invadir órganos y tejidos internos del hospedero, ya cavidades por lo general que son estériles, como las que aprendimos en la primera clase. Y la producción de toxinas que afecten el funcionamiento de ese individuo, ¿ya? Y que por lo tanto generen daño, ¿ya? Ahora, esto no es difícil de entender porque ya era como sospechoso, ¿cierto? Ya como que sospechamos de que la cosa va por ahí con la invasión y con las toxinas. Pero algo que quizás es más novedoso de entender es saber que un mecanismo de patogenicidad microbiológica y bacteriana también es la respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a ese proceso infeccioso. Y a eso lo llamamos hipersensibilidad. Mire qué interesante. Hay muchas enfermedades que también son producto de una exageración del sistema inmune. ¿Ya? Uno no podría culpar de esto del todo al sistema, ¿no? Pero claro, es lamentable que en una guerra mueran personas que son de nuestro propio bando, ¿cierto? Si tenemos una invasión aquí en Santiago, Dios quiera eso nunca pase, ¿cierto? Pero si hubiese una invasión, bueno, nuestras Fuerzas Armadas al defendernos
probablemente eh, eh, destruyan a alguien de los propios, a un civil o un propio militar, ¿cierto? Eso es una baja dolorosa, pero claro, era necesaria para destruir al mal peor, ¿no? Que es la invasión, ¿entiendes? Entonces, muchas enfermedades tienen este mecanismo, ¿ya? Es bueno que lo tengan en cuenta para sus conocimientos futuros en patología, en fisiopatología. Bien, un par de cositas más que ustedes ya conocen, porque se los he dicho, pero los vamos a destacar. Bueno, ¿cuál es la primera etapa de la infección? Lo pregunto así porque ya le dimos el énfasis delante, ¿cierto? Vamos atrás, a ver, ¿cuál es? La adherencia. Y para que haya adherencia, y por lo tanto infección, deben participar adhesinas, como dice esta diapo. Adhesinas. Y buenas noticias. Las adhesinas, que son todas estas moléculas que participan en este primer paso de la infección, son en una buena parte conocidas por nosotros. Mire como por ejemplo las fimbrias por nosotros estudiadas, ¿cierto? En alguna clase le llamaron pili en algún texto. Nosotros ya hicimos esa separación, ¿cierto? Pili. Las fimbrias, la cápsula, ¿se acuerdan de la cápsula? ¿Ya? O partes de la pared celular bacteriana pueden servir como adhesinas. ¿Ya? El propio lipopolisacárido con su antígeno o los ácidos teicoicos o lipoteicoicos, ¿cierto? Pueden actuar como adhesinas. ¿Y por qué es importante? Mire qué bonita esta imagen. En amarillo, abajo, gruesa, grande, tenemos a la célula nuestra, a la célula humana, la célula hospedadora, que con sus receptores, ya la célula es un mar de receptores, ¿no? Acuérdense de todo lo que conocieron en membrana celular y todo lo que está proyectado hacia afuera. Bueno, ¿y qué se encuentra y con quién se encuentra? Con una, por ejemplo, aquí con un diplococo, ¿ya? Lo digo así porque se ven que son dos cocáceas unidas, con estas tremendas antenitas, digamos, ya las que vamos a llamar pili, dice ahí, fimbrias diríamos nosotros, ¿cierto? Y que se unen específicamente al receptor de aquella célula, ¿ya? Entonces, esta es una unión altamente específica. De hecho, es tan específica que entre ellas se buscan. Por eso dice ahí que hay un tropismo en esta unión específica, hay una búsqueda. Eso es tropismo, un movimiento hacia, ¿ya? Bueno, y recién después de eso ocurre la adherencia, ya con esto ocurre la adherencia, digo, y luego vienen las etapas que mencionamos, ya usted ya las conoce, ¿cierto? Proliferación, producción de toxinas y enzimas, ya, que incluso podrían llevar a un proceso de invasividad o de invasión. ¿Ya? Mire, y para ello se ocupan invasinas, que es este otro que estaba acá, ¿cierto? Ahí se lo muestro para que lo vea. Entonces, las adhesinas y las invasinas, eso estamos destacando. Ahora, estas dos fotos son hermosas porque son reales. La primera, esta, la que están mirando ahora, es una microfotografía del epitelio intestinal de un ser humano. ¿Ya? Ahí se ve el cepillo. Lo estamos mirando con un dron desde arriba casi, como haciendo un sobrevuelo a la mucosa intestinal y podemos ver la microvellosidad, ¿cierto? Esa es la que es responsable de la absorción de nutrientes. Pero hay algo que aquí no corresponde, un invitado que nadie quiere. Una bacteria, un bacilo gram negativo muy conocido, que se llama, es del género Salmonella. ¿Y qué está haciendo esta salmonela en particular? Porque tiene los factores de virulencia para realizarlo. Está penetrando la mucosa intestinal. Fíjese que aquí queda muy claro. A esta la vemos afuera, a esta la vemos entrando y a esta ya la vemos entrada ya, ¿cierto? Ya está en la última parte de su entrada. Bueno, haciendo un proceso que seguramente después va a traer consecuencias en ese paciente, generándole una salmonelosis. ¿Cierto? Así se llama la enfermedad. Hay varios tipos de salmonela, no hay solo una. Ya las estudiarán en detalle seguramente. Y aquí vemos otra microfotografía preciosa, ¿cierto? Donde ya no es la salmonela, sino que es una Escherichia coli, ¿cierto? Que con sus factores de virulencia, probablemente vino por consumir alimentos contaminados
y con coli patógenas, ¿cierto? Porque la coli está en el intestino en grandes cantidades, pero esta es patógena, ¿cierto? Tiene factores de virulencia, va a empezar a generar microcolonias. Ya el concepto de colonia nosotros ya lo vamos a madurar en nuestros laboratorios, pero estas son microcolonias, o sea, a nivel microscópico, que, que van a lograr entonces generar un proceso invasivo que va a terminar en una enfermedad. En este caso es una enfermedad entérica, ¿cierto? Entérica. Bien. Bueno, una mención especial para esta estructura que nosotros revisamos en su momento y que me interesa mucho que les quede claro. ¿Se acuerdan qué tipo de cepas eran más patógenas en comparación? Ya, si yo tengo una misma bacteria, pero una es capsulada y la otra no, ¿cuál es más patógena? Bueno, la respuesta la tienen aquí, la que tiene cápsula. ¿Y por qué? Por dos grandes razones. Aquí estamos viendo la cápsula y otra estructura que llamamos slime, que no la voy a definir en detalle porque quiero que se queden con la idea general. Bueno, la cápsula, la cápsula tiene dos grandes propiedades que la tienen acá. La primera es la adherencia, que ya saben lo importante que es para la infección. Y la segunda, importantísima, es que es un verdadero manto que logra que la bacteria escape del sistema inmunológico, en particular de los fagocitos. O sea, es un camuflaje, ¿cierto? Un tremendo traje de protección. ¿Ya? Además, la cápsula también puede participar en evitar que los antibióticos penetren hasta el soma bacteriano, hasta el cuerpo bacteriano. También se ha visto que participa de esa manera. ¿Ya? Bien, por lo tanto, llegó la hora del orden, ¿cierto? Porque hemos estado hablando de este tema de ideas fundamentales, pero a mí me interesa que ustedes tengan una estructura de estudio, de conocimiento, a eso me refiero, no a esto de estudiar por estudiar, sino que de conocimiento, estudio para conocer, ¿cierto? Y yo les quiero ayudar, y cada vez que puedo lo hago clasificándoles la información. Bueno. ¿Y qué les quiero contar? Puras buenas noticias. Los factores de virulencia bacteriano se pueden clasificar en tres grandes grupos, como son los estructurales, los enzimáticos y los toxigénicos. Los toxigénicos. Mire, partamos por los estructurales, digo. Bueno, aquí las buenas noticias que le dije antes. Mire, peptidoglicán, ácidos teicoicos y lipoteicoicos, el lipopolisacárido, la cápsula recién comentada, adhesinas en general o las mismas fimbrias en particular, son todos mecanismos de virulencia estructural. Es decir, la bacteria tiene en su estructura, o puede tener en su estructura más bien, porque es relativo, componentes que facilitan la adherencia. ¿Ya? Y otros procesos también, pero quiero que lo fijen en la adherencia para que puedan ver este primer proceso infeccioso tan importante. Luego de esto, ¿cuál viene? Los enzimáticos, ¿cierto? Claro, porque una vez que la bacteria se asentó en el tejido, ¿cierto? Con esta alta especificidad, lo que va a querer es crecer, ¿no? Es crecer. Y luego de crecer, va a querer ocupar más espacio, porque ya no es una, ni dos, ni 10, sino que pueden ser 500 o 1000 o más. Necesitan espacio, ¿cierto? Bueno, para eso tienen enzimas, y es por eso que el grupo de enzimáticos es el segundo que revisamos, enzimas que les facilitan el avance de este proceso. ¿Ya? En bioquímica ya aprendieron o aprenderán de que generalmente las enzimas terminan en asa. No al 100%, pero sí en varias ocasiones. Y que antes del asa, el prefijo es el sustrato en donde actúan. Entonces, por ejemplo, miremos las primeras. La colagenasa desintegra colágeno, ¿cierto? ¿Ya? La hialuronidasa, ácido hialurónico. ¿Ya? Qué interesante porque esos son componentes de la matriz extracelular.
según estuvieron revisando en biología celular de seguro, ¿cierto? Bueno, y también pueden destruir glóbulos rojos con hemolicina o leucocidina, glóbulos blancos, o lípidos con la lipasa. Y aquí solo hay algunos ejemplos, ¿cierto? La lista puede seguir, ¿ya? Bueno, aquí ya estamos, ya no solo en adherencia inicial de la infección, sino que ya estamos vinculando enzimas que pueden incluso estar apuntando hacia la invasión, ¿cierto? Que las, junto con las toxinas, dijimos antes, eran las responsables de generar daño, ¿ya? Ahora, en toxinas, ahí sí me quiero detener un poquito porque tengo algunas cosas que contarles. O sea, contarles cosas nuevas que contarles, digo, ¿ya? Primero, las toxinas bacterianas son famosas, son famosas. Y no por cualquier razón. Son famosas porque son muy tóxicas y actúan a muy bajas concentraciones. A pequeñas concentraciones de una toxina bacteriana puede aniquilar a un ser humano, ¿ya? Ahora, ¿qué son las toxinas? Las toxinas son proteínas que la célula produce y que excreta hacia afuera de ella, hacia el exterior de la bacteria, y que van a difundir a los tejidos y probablemente van a ir a actuar allá lejos de donde la bacteria las produjo. Entonces es un hermoso misil a distancia. Digo hermoso por lo largo, por lo lejos que llega, a eso me refiero, no es porque lo encuentro hermoso, ¿ya? Por lo lejos que llega, ¿cierto? ¿Qué mecanismo de virulencia más eficaz? ¿Ya? Y muchas toxinas, como les decía antes, son famosas por lo mismo. ¿Ya? Nosotros podemos revisar varios temas. Por ejemplo, aquí le recomiendo la enfermedad llamada tétanos. ¿Ha escuchado hablar del tétanos? O el botulismo, ya ahí tiene otra. O la difteria, ahí tiene otra. O el antrax, ¿se fijan? Y así podemos seguir enumerando toxinas famosas, ya que han azotado a la humanidad bastante y a veces incluso han habido plagas de esto, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y que se deben a estas toxinas que la bacteria produce, ¿ya? Que son proteínas. Ahora, estas toxinas generalmente son nombradas por varios criterios. Uno de los que quiero destacar, me voy a saltar esto para dejarlo al final, es una reflexión final. Algunas de las que destacan como método de referencia son los lugares donde actúan o los tejidos donde actúan. Por ejemplo, si es enterotoxina, actúa en el intestino. Si es neurotoxina, en el sistema nervioso, ¿cierto? Ahí ya tienen una... Otra manera de nombrarlas a veces, que también es muy conocida, son el efecto biológico. Se habla de toxinas diarreicas, toxinas hemolíticas, toxinas pirogénicas, ¿ya? Se habla, nos referimos a ellas, de estas maneras u otras, ¿cierto? Bien, ahora bien, si se fijan ustedes, a más de alguno ya le llamó la atención de que hay un prefijo acá en la toxina que se llama exotoxina, ¿ve? Exo. Y que yo no le he mencionado todavía, yo he hablado de toxinas nomás. Bueno, si yo fuera riguroso en el lenguaje, como debo serlo, ¿cierto? Como debo serlo, si fuéramos rigurosos, como debemos serlos, deberíamos decirle siempre exotoxinas. ¿Y por qué? ¿Por qué exo? ¿Porque salen hacia afuera de la bacteria y van a producir lejos el efecto? Sí, puede ser, pero hay otra razón más importante. La llamamos exo para poder diferenciarla de la endotoxina. Entonces ahí, ahora sí retrocedo y le voy a dar 5 segundos para que piensen si conocen o han escuchado alguna vez, o me han escuchado a mí alguna vez, hablar de endotoxina. Sí, ¿cierto?
Ya pasaron los segundos, sí. ¿Y cuándo? Ajá, en el lipopolisacárido. ¿Se acuerdan que hablamos de que esta es la endotoxina y le dimos un tremendo realce al lipopolisacárido, especialmente al lípido A, que era este fosfolípido que está anclado hacia el exterior de la membrana externa, mirando hacia afuera? Después viene el cobre y el antígeno, ¿se acuerdan? Bueno, como esa es la endotoxina, casi como nombre propio, bueno, tenemos que tener cuidado con destacar a las otras como exotoxinas, porque no son endos. ¿Entiendes? Esa es la idea. Ahora, para serles bien sincero, nadie ocupa el término exotoxina. ¿Por qué? Porque también se acepta de que si yo digo toxina a secas, no estoy hablando de la endo, estoy hablando de estas toxinas que son proteínas que van a actuar lejos del lugar donde se produjeron, etcétera, etcétera. Las diarreicas, las pirogénicas, la neurotoxina, enterotoxina, en fin. Bien, ahora, acá tiene un cuadro comparativo entre ambas, endo-exo, ¿ve? De hecho, cuidado con las compensaciones. Mire, aquí dice endotoxina, componente de la membrana gram negativa, ¿cierto? O de las bacterias gram negativas. Cuidado con esto, con el empatar. Les decía, nadie vaya a pensar que las exotoxinas solo se producen en gram positivo. Uno tiene como la tendencia a empatar, ¿no? No, no, las gram negativas también pueden producir exotoxinas. ¿Ya? Bueno, y aquí tienen ejemplos que me gustaría que revisaran algunas. Bueno, cualquiera de estas cinco son hermosas de estudiar, porque tienen mucha historia además, tienen mucha historia. ¿Ya? Ahí tienen el cuadro de nuevo, es prácticamente el mismo. Bien, ya. La clase concluye con, con un regalo y una reflexión. El regalo es que les dejo acá el resumen de los mecanismos de virulencia o factores de virulencia tanto de Escherichia coli como de Staphylococcus aureus, ya que a esta altura ya son nuestros dos regalones casi, ¿cierto? Estoy seguro que ya todos saben decir bien los dos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Recuerden que el lenguaje que ustedes adquieren me interesa mucho para que puedan tener una buena performance, un buen desempeño en la comunicación verbal con sus colegas, con sus profesores, con todo, ¿ya? Con todos. De eso se trata. ¿Ya? Ahora, eso sí, hay una cosa siempre digo, ¿ah? Aquí hay un error taxonómico. A ver si lo encuentran en unos segundos. En las tres diapos hay un error taxonómico. Bien, felicitaciones para el que lo encontró. Escherichia coli y Staphylococcus aureus están escritos totalmente en mayúsculas, no respetando lo que la taxonomía nos pide. ¿Ya? La verdad es que el error es del PowerPoint, que este formato deja que todo quede en título cuando es un encabezado. Todas mayúsculas, digo, que todo quede en mayúsculas. Problemita, problemita, debimos haberlo editado lo suficiente, pero al final lo terminé dejando por lo mismo, acordándome que siempre tengo que hacer el alcance. ¿Ya? Bien, esa es una. Pero bueno, la información está muy buena, ¿eh? Es sacada de un libro que no es Murray, por eso lo destaco. También está, aquí sí está bien escrito, puesto los mecanismos de virulencia de otro, para que no todo sea Escherichia coli ni Staphylococcus aureus. Aquí tenemos al Clostridium perfringens, uno muy importante también. Este Clostridium es primo del Clostridium tetani, botulinum, difficile, ya que lo van a escuchar también a lo mejor en el futuro. Y mire la cantidad de toxinas que tiene. Creo que faltaron letras para ponerle aquí. Alfa, beta, epsilon, delta, gamma, kappa. ¿Ya? Bien, ese es el regalo. Y la reflexión, esta, que está íntimamente relacionada con la clase de genética, que es la anterior, o una de las anteriores. No se olviden nunca que los factores de virulencia se pueden adquirir, puesto que están codificados por plásmidos y por transposones.
Por lo tanto, aquí cobra valor lo que aprendimos en genética, que a veces cuesta darle sentido a la información. ¿Y por qué estudiar esto? Bueno, aquí hay una prueba. Estudiar plásmidos y estudiar transposones, o mencionarlos, ¿no? Saber que están en las bacterias nos permiten entender de que una bacteria rápidamente se puede adaptar, gracias a los plásmidos y los transposones, a pasar a ser maléfica, digamos, ¿no? De ser inofensiva a ser maléfica, ¿ya? No hay que esperar la evolución de la mutación, esa de los cientos o miles de años, sino que no, la cosa ocurre en corto tiempo. Y es así como las bacterias crecen y mejoran, ¿ya? Lo que nos tiene también en aprietos en cuanto a la proyección. Siempre van a tener a Murray para poder apoyar el estudio de estas clases. Bien, pues, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.